Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Muy buenas noches, queridos amigos, o a la hora que me estén escuchando. Reciban un cordial saludo. Es un gusto seguir leyendo con ustedes el libro de los mártires de John Foxe, una historia de las vidas, sufrimientos y muertes triunfantes de los cristianos primitivos y de los mártires protestantes. Entonces, comencemos. La tercera persecución bajo Trajano, en el año 108 después de Cristo. En la tercera persecución, Plinio, el joven, hombre erudito y famoso, viendo la lamentable matanza de cristianos y movido por ella a compasión, escribió a Trajano comunicándole que había muchos miles de ellos que eran muertos a diario, que no habían hecho nada contrario a las leyes de Roma, por lo que no merecían persecución. Todo lo que ellos contaban acerca de su crimen o error, como se tenga que llamar, solo consistía en esto, que solían reunirse en determinado día antes del amanecer y repetir juntos una oración compuesta en honor de Cristo como Dios, y a comprometerse por obligación, no ciertamente a cometer maldad alguna, sino al contrario, a nunca cometer hurtos, robos o adulterio, a nunca falsear su palabra, a nunca defraudar a nadie. Después de lo cual era costumbre separarse y volverse a reunir después para participar en común de una comida inocente. En esta persecución sufrieron el bienaventurado mártir Ignacio, que es tenido en gran reverencia entre muchos. Este Ignacio había sido designado al obispado de Antioquía, siguiendo a Pedro en sucesión. Algunos dicen que al ser enviado de Siria a Roma, porque profesaba a Cristo, fue entregado a las fieras para ser devorado. También se dice de él que cuando pasó por Asia, la actual Turquía, estando bajo el más estricto cuidado de sus guardianes, fortaleció y confirmó a las iglesias por todas las ciudades por donde pasaba, tanto con sus exhortaciones como predicando la palabra de Dios. Así, habiendo negado a Esmirna, escribió a la iglesia de Roma exhortándoles para que no emplearan medio alguno para liberarle de su martirio, no fuera que le privaran de aquello que más anhelaba y esperaba. Ahora comienzo a ser un discípulo. Nada me importa de las cosas visibles o invisibles para poder solo ganar a Cristo. Que el fuego y la cruz, que manadas de bestias salvajes, que la rotura de los huesos y el desgarramiento de todo el cuerpo, y que toda la malicia del diablo vengan sobre mí, sea así, si solo puedo ganar a Cristo Jesús, e incluso cuando fue sentenciado a ser echado a las fieras, tal era el ardiente deseo que tenía de padecer, que decía, cada vez que oía rugir a los leones, soy el trigo de Cristo, voy a ser molido con los dientes de fieras salvajes para que pueda ser hallado pan puro. Adriano, el sucesor de Trajano, prosiguió esta tercera persecución con tanta severidad como su sucesor. Alrededor de este tiempo fueron martirizados Alejandro, obispo de Roma, y sus dos diáconos, también Quirino y Hermes, con sus familias, Zeno, un noble romano, y alrededor de 10.000 otros cristianos. Muchos fueron crucificados en el monte Ararat, coronados de espinas, siendo traspasados con lanzas, en imitación de la pasión de Cristo. Eustaquio, un valiente comandante romano con muchos éxitos militares, recibió la orden de parte del emperador de unirse a un sacrificio idolátrico para celebrar algunas de sus propias victorias, pero su fe,
pues era cristiano de corazón, era tanto más grande que su vanidad, que rehusó noblemente. Enfurecido por esta negativa, el desagradecido emperador olvidó los servicios de este diestro comandante y ordenó su martirio y el de toda su familia. En el martirio de Faustines y Jovitas, que eran hermanos y ciudadanos de Brescia, tantos fueron sus padecimientos y tan grande su paciencia, que el Caloserio, un pagano, contemplándolos, quedó absorto de admiración y exclamó en un arrebato: «Grande es el Dios de los cristianos», por lo cual fue prendido y se le hizo sufrir pareja suerte. Muchas otras crueldades y rigores tuvieron que sufrir los cristianos, hasta que Quadratus, obispo de Atenas, hizo una erudita apología en su favor delante del emperador, que estaba entonces presente, y Aristides, un filósofo de la misma ciudad, escribió una elegante epístola, lo que llevó a Adriano a disminuir su severidad y a ceder en favor de ellos. Adriano, al morir en el año 138 después de Cristo, fue sucedido por Antonino Pío, uno de los más gentiles monarcas que jamás minara y que detuvo las persecuciones contra los cristianos. La cuarta persecución, bajo Marco Aurelio Antonino, año 162 después de Cristo. Marco Aurelio sucedió en el trono en el año 161 de nuestro Señor. Era un hombre de naturaleza más rígida y severa, y aunque elogiable en el estudio de la filosofía y en su actividad de gobierno, fue duro y fiero contra los cristianos y desencadenó la cuarta persecución. Las crueldades ejecutadas en esta persecución fueron de tal calibre que muchos de los espectadores se estremecían de honor al verlas y quedaban atónitos ante el valor de los sufrientes. Algunos de los mártires eran obligados a pasar con sus pies ya heridos sobre espinas, clavos, aguzadas, conchas, etc. Puesto de punta, otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones y venas, y después de haber sufrido las más atroces o los más atroces tormentos que pudieron inventarse, eran destruidos por las muertes más temibles. Germánico, un hombre joven pero verdadero cristiano, siendo entregado a las fieras a causa de su fe, se condujo con un valor tan asombroso que varios paganos se convirtieron a aquella fe que inspiraba tal arrojo. Policarpo, el venerable obispo de Esmirna, se ocultó al oír que le estaban buscando, pero fue descubierto por un niño. Tras dar una comida a los guardas que le habían prendido, les pidió una hora de oración, lo que le permitieron, y oró con tal fervor que los guardas que le habían arrestado sintieron averío hecho. Se sentían muy mal. Sin embargo, lo llevaron ante el procónsul y fue condenado y quemado en la plaza del mercado. El procónsul le prendió, diciendo: «Jura y te daré la libertad. Blasfema contra Cristo». Policarpo le respondió: «Durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy yo a blasfemar contra mi rey que me ha salvado?». En la estaca fue solo atado y no clavado como era costumbre, porque les aseguró que se iba a quedar inmóvil. Al encenderse la hoguera, las llamas rodearon su cuerpo como un arco, sin tocarlo. Entonces dieron orden al verdugo que lo traspasara con una espada, con lo que manó tal cantidad de sangre, o con lo que salió tanta cantidad de sangre que apagó el fuego. Sin embargo, se dio orden, por incitación de los enemigos del Evangelio, especialmente judíos, de que su cuerpo fuera consumido en la hoguera,
y la petición de sus amigos que querían darle cristiana sepultura fue rechazada. Sin embargo, recogieron sus huesos y tanto de sus miembros como pudieron y lo hicieron enterrar decentemente. Metrodoro, un ministro que predicaba denodadamente, y Pionino o Pionio, que hizo varias excelentes apologías de la fe cristiana, fueron también quemados. Carpo y Papilo, dos dignos cristianos, y Agatónica, una piadosa mujer, sufrió el martirio de Pergamópolis, en Asia. Felicítate, una ilustre dama romana, de una familia de buena posición y muy virtuosa, era una devota cristiana. Tenía 7 hijos a los que había educado con la más ejemplar piedad. Enero el mayor fue flagelado y prensado hasta morir con pesos. Félix y Felipe, que le seguían en edad, fueron descerebrados con garrotes. Silvano, el cuarto, fue asesinado siendo echado a un precipicio, y los 3 hijos menores, Alejandro, Vital y Marcial, fueron decapitados. La madre fue después decapitada con la misma espada que los otros 3. Justino, el célebre filósofo, murió mártir en esta persecución. Era natural de Neápolis, en Samaria, y había nacido el 103 después de Cristo. Fue un gran amante de la verdad y erudito universal. Investigó las filosofías estoica y peripatética y probó la pitagórica, pero disgustándole la conducta de uno de sus profesores, investigó la platónica, en la que encontró gran deleite. Alrededor del año 13, a los 30 años, se convirtió al cristianismo y entonces por primera vez percibió la verdadera naturaleza de la verdad. Escribió una elegante epístola a los gentiles y empleó sus talentos para convencer a los judíos de la verdad de los ritos cristianos. Dedicó gran tiempo a viajar hasta que estableció su residencia en Roma, en el monte Viminal. Bueno, queridos amigos, vamos a dejar aquí por el tiempo, pero podemos ver que estas personas que hemos leído ofrecieron su vida a Cristo. Y qué bonito ofrecer nuestras vidas a Cristo. Como lo he dicho, no es nada fácil, no es nada sencillo. Leer esto es muy breve, ¿cierto? Pero realmente vivirlo y tener ese valor que tuvieron cada uno de estos mártires es algo que solamente puede hacer Dios de una manera sobrenatural. Dios nos dé el valor, mis queridos amigos, para entender y conocer a Cristo. Y si ha de llegar el día, Dios nos da el valor para dar la vida por Él, porque es fácil decirlo, pero difícil vivirlo. Dios les bendiga, amigos, y hasta una próxima cápsula en el que seguiremos leyendo el libro de los mártires de John Fox. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.